Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta clase que vamos a inaugurar por este medio, donde también sepan entender posibles fallas que se perciban producto de mi inexperiencia, guiado afortunadamente por Germán. Vamos a hablar de los mercados lácteos mundial y a nivel nacional. Este es el módulo 1 que tiene lugar en este momento. La idea es transitar con ustedes conceptos de producción y comercio mundial de lácteos, cuál es el escenario de este mercado a nivel mundial, conocer algunas tendencias de consumo, cuáles son los hábitos de consumo, como acá lo establecemos, hacia dónde va el mundo, y qué tipos de empresas, qué características y cuáles son los mercados en un concepto de cadena láctea considerada mundial. Lo primero que podemos consignar en este mapamundi son los sitios donde se produce y recolecta la mayor parte de la leche en el mundo. Advertirán la distribución con unas globos elípticos que están distribuidos en los diferentes continentes. Hay una distribución fundamentalmente en Oceanía, la zona de Victoria de Australia, que acá estamos consignando, y toda Nueva Zelanda con sus dos islas. Son grandes productores de leche y tienen sistemas parecidos a los que tenemos nosotros. Acá tenemos Argentina y parte del Río Grande do Sul. Advertirán que Uruguay prácticamente no está prácticamente marcada. Estos son regímenes fundamentalmente pastoriles en una zona del mundo, que produce en grandes cantidades. China es otro gran productor, es un gran emergente que viene produciendo. Después veremos si es autosuficiente o no. India, el grupo de países que integran la Unión Europea, fundamentalmente están todos abarcados. Y después tenemos distribuciones en Estados Unidos, fundamentalmente, donde existen distribuciones por algunos estados, donde hay una muy fuerte producción de leche. Si seguimos, estos son algunos estudios hechos con una proyección al 2030, donde desde el 2016 al 2025 ya se vaticinaban algunas tendencias en términos de importaciones y exportaciones de lácteos en la perspectiva mundial. De igual manera que veíamos anteriormente, acá se advierten los distintos balones con distintos colores. En azul, los balones azul es la producción, el consumo al 2025, y el verde es la producción al 2025. Advertirán que en la mayoría de ellos existen algunas insatisfacciones, por así decir, o sea, la producción de algunos de estos continentes o países es fundamentalmente insuficiente. En los sitios donde fundamentalmente hay superávit es en Nueva Zelanda, como consignamos. Fíjense el tamaño del balón verde, que es la producción, y el azul. Igualmente en Australia, pero en el resto de los países existe en algunos lados una equivalencia, como es Rusia. En otros no se logra satisfacer en términos productivos el nivel de producción con la demanda existente. Esto es fundamental tenerlo presente, porque acá están los principales competidores de Uruguay. Nosotros somos, como vamos a ver después, un país esencialmente exportador, y dependemos entonces de estas relaciones que se dan en el mundo en una cadena como es la cadena láctea mundial, tan dinámica. Acá hay otra perspectiva de la producción, del crecimiento de producción de leche a nivel mundial, con una perspectiva hasta el 2030, en donde de otra forma, en términos de millones de toneladas de producción, aparecen con las burbujitas verdes
más o menos los mismos países en los mismos continentes, ¿no? Habrá, como advertirán, la zona de Asia es dominante y preponderante. Hay una producción que supera o se prevé para el 2030 de casi el 43% de la producción mundial, cuando en el 17 oscilaba en el 40%, quiere decir que se mantiene. Los otros grandes países, Nueva Zelanda, algunos de la Unión Europea y Estados Unidos, ocupan el 20% de la producción mundial. Ese es el escenario que se vaticina para el 2030. Y otros grandes productores de la Unión Europea, Francia, UK, Irlanda, Dinamarca, Polonia, también juegan roles muy importantes en términos de producción de leche. Esta otra pretende ejemplificar, en este caso, con las burbujas verdes y rojas. El rojo es el déficit que se prevé y se vaticina en estos países y en estos continentes, y el verde, por un lado, es aquellos donde la producción logra satisfacer la demanda. Advertirán que la Unión Europea es el gran productor que está controlado con sus regímenes de cuotas y logra de alguna manera generar un excedente exportable. Lo mismo pasa en la zona de Argentina, Estado Río Grande y Uruguay. En el continente europeo, en el continente americano, en el norte, pasa algo similar. Y ni que hablar en Oceanía. Si seguimos transitando y viendo cuáles son las tendencias globales en términos alimentarios de la población mundial, se piensa que para el 2050, ya en una proyección a más largo plazo, con una población mundial en el eje de los 10 billones de habitantes, se prevé que vamos a tener que aumentar la producción mundial de alimentos en un eje que supera el 60 o 70% como acá está consignado. Este es un gran desafío para todas las economías y para algunos países como los nuestros, que está llamado a producir alimentos para satisfacer demandas en los distintos continentes. Esto otro también es bueno tenerlo en cuenta. En ese marco hay una gran cantidad de personas, hay casi 2.100 millones de personas a nivel del mundo, casi el 30% de la población mundial, que tienen problemas de obesidad, son obesos o tienen sobrepeso. Después veremos si podrán saber que Uruguay ocupa los primeros renglones en términos mundiales por sobrepeso de toda su población. Y paradójicamente y en contraposición, hay 1.5 mil millones de habitantes que padecen malnutrición y hambre. Acá son grandes problemas de distribución de las economías y fundamentalmente de los alimentos. Este otro mapamundi, con flechas de distintos colores, pretende demostrarles a ustedes que vean en forma esquemática cómo se producen los grandes flujos comerciales de la cadena láctea. Hay un gran transitar con flechas de mayor grosor desde Oceanía, fundamentalmente hacia el continente asiático, a los grandes demandantes como es China y algunos otros países de lo que se llama los tigres de Bengala, que están en esta zona de Asia. Existe algo parecido desde Estados Unidos, en algunos estados como California o en el norte, que también abastecen y cruzan los continentes para llegar a Japón y a otras partes de Asia. Nosotros tenemos, advertirán acá, en América del Sur y fundamentalmente en nuestra región, son mucho más delgadas las flechas y hay una apuesta muy grande a países locales. Acá cabe consignar que el mercado lácteo no solamente se mueve en términos de producción de commodities y algunas especialidades, pero el flete fundamentalmente juega un rol preponderante. De ahí que Uruguay la mayoría de los productos lo coloca regionalmente y algunos está tratando de
mandarlos a mayor distancia. La producción mundial de leche entera representa más del 80% de la producción mundial de leche y es fundamentalmente producida por leche de vaca. Hay especies que vienen aumentando el nivel de producción y de importancia por los distintos continentes y los distintos consumidores. Muchos de esos son leche de origen bufalino, caprina, ovejas y camélidos. Estas, como vemos en esta plasmina, ocupan distintos porcentajes en la producción, pero fundamentalmente la preponderante y más importante es la producción de leche vacuna. Esta otra tabla, con dos bloques, ejemplifica de alguna manera los 15 países que producen leche en el mundo. Están rankeados, estos de 2017, está rankeado por país y por toneladas de producción de leche. Advertirán que Estados Unidos va a la cabeza, India, China, Rusia, Brasil. En este caso les diría que India ha pasado a jugar uno de los roles de liderazgo. Se alternan con Estados Unidos y las toneladas de producción de leche oscilan en las 87 millones de toneladas. Son cifras muy amplias. Fíjense que la mayoría de los países que ocupan este lugar están en los otros continentes. Recién Brasil aparece en un quinto lugar, y México ocupando el 15º. En contraposición, las poblaciones de bovinos en los mismos países se distribuyen de manera diferente. Fíjense la paradoja: India ocupa el primer lugar en términos y número de cabezas de bovinos. Lo que pasa es que acá la producción de estos bovinos es mucho menor que la que se produce en Estados Unidos. Son sistemas de producción totalmente diferentes. Inclusive los rodeos son mucho mayores en Estados Unidos que en India, donde hay productores que tienen razas Bos indicus y no Bos taurus, y fundamentalmente rodeos pequeñitos de 4 o 5 animales. Siguiendo con esto y aterrizando en Latinoamérica, hay datos básicos que hacen mención a la población de habitantes que acá están alojados: 625 millones, de los cuales ocupamos el 8% de la población mundial y manejamos un PBI por habitante que oscila en los 9.000, 9.500 dólares. Esto es un eje promedio. Tengan en cuenta Bolivia y Chile, que están en las antípodas del alcance. En un lado Bolivia con 2.500, los más bajos, y 15.000 Chile. La cantidad de productores de leche que se encuentran en estos países, estos son datos relevados por la Federación Panamericana de Lechería, anda en el eje de los 3 millones, con una producción de leche de 80 millones de litros año, y donde fundamentalmente, si uno recorre cada uno de los países, los sistemas de producción son totalmente diferentes, es muy heterogéneos. Hay sistemas pastoriles, hay sistemas de encierro, existen sitios de producción combinada, con climas que van de modelos tropicales, subtropical a modelo templado. Entonces estas varianzas le infligen a los sistemas una variación muy grande. En Latinoamérica, a su vez, existen características. Estas son algunas de las principales empresas que están alojadas, que tienen gran penetración. Fíjense que Conaprole es una de las grandes cooperativas. La mayoría de ellas son cooperativas. Cabe consignar que Coca-Cola también aparece. Está jugando muy fuerte en los mercados en los últimos años en el marco de lácteos. Y existe un componente que es típico de Latinoamérica, que tiene que ver con la disponibilidad de la tierra, más allá de los precios que sabemos vienen increciendo en nuestra región. El agua, la disponibilidad de la misma, la situación agroecológica, el medio ambiente. Si uno lo compara con los otros países de otros continentes, existe un sistema más que tiende a la sustentabilidad, a la conservabilidad. Existen sistemas de carácter pastoril, producto del clima en el que estamos, una población
que si bien en algunos países es envejecida, en general podemos decir que es joven y emergente, con una baja emisión de gases de efecto invernadero, como es entre ellos el anhídrido carbónico, metano y otros más. Hay fuertes, o había fuertes inversiones en el sector por parte de todas estas industrias y tecnología adecuada a cada sistema. Es obvio que esto es dinámico, las inversiones de una cadena como es la láctea a nivel mundial son fluctuantes. Yo le llamaría tipo serrucho, porque permanentemente están subiendo y bajando. Hay alzas de precios y depreciaciones que impactan notablemente en el mercado. Estas son las principales empresas lácteas en el mundo, que están consignadas de una posición del 1 al 20. Podrán reconocer algunas de ellas que han aterrizado en nuestro país, como ha sido Lactalis, Danone, Fonterra. La particularidad que ha tenido Fonterra de hace unos años, proveniente fundamentalmente de Nueva Zelanda, no fue con plantas, como fue Danone, con Bonprole, como fue Lactalis, comprando Indulaxa y Helvética. Fonterra aterrizó comprando terrenos con megatambos. Y por otro lado, Schreiber Food, de origen americano, que tiene una planta en Ruta 1 en el kilómetro 90, que permanece cerrada desde hace 2-3 años, con una instalación muy moderna, pero están consignadas en rojo para que las logren identificar. Las otras, en términos de posicionamiento, la líder es Nestlé, y obviamente las otras van ocupando posiciones destacadas en los distintos continentes y distintos países. Las tendencias que lideran el cambio fundamentalmente de la población y que de alguna manera tracciona el tipo de producto que se consume, básicamente es el crecimiento diverso que se está dando a nivel de las poblaciones. Existe un porcentaje de población hispánica o poblaciones de color no blanco caucásico, que acá pueden ver la población en el 1970, en el 2014 y lo que se vaticina en el 2030, y hay un crecimiento de este tipo de población, que a su vez va correlacionado con hábitos de consumo particulares. Existen cambios en los estilos de vida. Las personas tienden a vivir más solas, incrementan la vida a nivel de pequeños hogares de forma multigeneracional, o sea, viven los abuelos con los padres y los hijos. Hay una tendencia a casarse más tarde, ¿verdad? Y las familias tienden a ser más reducidas, más pequeñas, con un hijo o dos, a diferencia de lo que eran de repente algunos ancestros nuestros, en las que encontrábamos familias de 7 o 8 hermanos. La tecnología y una explosión y un impacto muy grande también en esto, va acompañado de sistemas de conexión, o sea, la población está mucho más conectada, tiene acceso instantáneo a información, existen distintos niveles de consumo que pueden ser fácilmente detectados a través de estas vías. Y por otro lado existen porcentajes de población que tienden a migrar de zonas rurales a zonas urbanas. La población que vive en áreas no metropolitanas en el 70 eran de un 31%, y se vaticinaba que en el 2016 iba a estar en el eje del 14%. Otras tendencias globales de consumo que son buenas tenerlas en cuenta, porque las grandes industrias van atrás de esto, es un consumo más natural, alimentos que son más éticos y más orgánicos. Acá la población está asignada, llevada por la parte comercial, por eso es fundamental basar todos estos elementos en ciencia para que se sepa qué es cierto y qué no. Lo cierto es que los conceptos éticos de sistemas de producción muchas veces están asociados a la utilización de mano de obra de pequeños, como se hace en otros países, que acá afortunadamente no sucede,
o otro tipo de sistemas productivos. Comprar local, como dice acá, parece mejor y posiblemente para pequeños productores y artesanos es una lógica. En Europa, cuando uno recorre, hay muchas producciones de carácter familiar con showroom pequeñitos en los propios tambos, en donde los turistas tienden a acercarse y consumir productos elaborados directamente en los propios establecimientos lecheros, productos de carácter artesanal, con agregado de valor, en donde existe un proceso de comunicación de quien lo produce, y eso genera una fidelización y una afinidad por parte de estos consumidores. Los productos con verdadero beneficio para la salud, esto cada día cobra más importancia. Las poblaciones jóvenes cada vez cuidan más la salud y por consiguiente se fijan más en los productos que consumen. Hay tendencias a consumo sin lactosa, sin azúcar, reducir la cantidad de grasa, el gluten, los organismos genéticamente modificados, reducir la cantidad de aditivos, colorantes y otros componentes. Existen elementos que también varios consumidores tienen en cuenta, que es todo lo que está asociado con animal welfare, o sea, todo lo que es bienestar animal, de qué manera es producida esa leche o esa carne o lo que sea. En este caso, si hay un tratamiento ético también para con los animales. Cada vez es más sensible a las consecuencias ambientales o las decisiones, llámese huella de carbono, huella del agua, en fin, todos estos conceptos cobran cada vez más importancia. Nuevos canales de distribución, el caso particular de Nestlé ha tenido un crecimiento explosivo en términos de ventas porque apostó necesariamente a nuevos canales de comunicación y esto se vio reflejado en aumento de las ventas, ¿verdad? Y bueno, acá tienen una serie de fuentes de datos y estadísticas que se les proporcionamos para que puedan indagar sobre esta temática que abordamos. Muchas gracias.